Bueno, señores, son las 11:24 de la noche y me acompañan aquí Miguel Ugaz, Mónica Cepeda y Jimena Vega. Ellos son, Miguel es director de Mu Marketing y de Content Lab. Mónica es directora de la esquina.p y Jimena Vega es CEO de Claridad.p. Y ellos son expertos, como ya habrán deducido de sus CVs chiquititos, en comunicaciones. Y esta semana le hemos dado con todo al tema de la violencia que se ha desatado contra nuestros niños, violencia sexual además, a raíz del caso grotesco, trágico, lamentabilísimo de la niña Jimena. Pero este es un caso que en realidad, más allá de la tragedia que para esta familia supone y que nadie puede negar, pone luz sobre una situación que es mucho más grande. El 10% de la población penitenciaria del país está en prisión por delitos contra menores, delitos sexuales. El 20% de la población penitenciaria del país está por delitos sexuales. 1 de cada 5 presos en el Perú está por delitos de abuso sexual. Y 1 de cada 10 a niños. Entonces tenemos un problema macro. Y esto sí es data que puede ser cotejada con otros países de la región. Entonces, dejo yo de hablar, que además con Carlos Álvarez ya hablé demasiado. ¿Cómo podemos empezar a plantear campañas que más allá de la semántica surtan efecto y que los niños y la sociedad puedan realmente ser permeables a este mensaje que es necesario? Sí, bueno, si quieres empiezo yo. Por favor. Mi posición con respecto a eso es bien clara, ¿no? Justo conversamos y comentabas que es necesaria la comunicación para que la sociedad tome un rol más protagónico y para que las autoridades tengan una manera de enfrentar el tema. Sin embargo, yo creo que la publicidad, la comunicación en sí tiene un rol también, tiene un rol activo que la sociedad no está mirando. O sea, nos ven como los que tienen que comunicar los patrones correctos y las formas correctas de funcionar como sociedad. Sin embargo, la propaganda social está basada en que justamente sean los publicistas y comunicadores los creadores de una difusión de valor y de un tema tan transversal como es este caso que mencionas, que afecta a todos los niveles socioeconómicos y que afecta dentro de las familias, en las casas. Me gusta lo que dice Jimena, no sé qué piensas tú, Miguel. Pero esto que dices se aplica también un poco con la televisión en general, porque con mucha facilidad se dice la televisión es una basura, ¿no? Todo lo que hay en la pantalla es una basura. Y claro, puede ser cierto, no saco cuerpo, pero es bien importante también que a veces podemos voltear y decir, oye, pero la televisión es un espejo. Sí, claro. Al final del día la televisión pone lo que la gente ve. Así lo que la gente consume finalmente. Es un mercado, entonces, ¿no? hay de repente algo de esto, Miguel, en el tema del mensaje que claro, se espera de repente más de los publicistas de lo que pueden dar. Si la sociedad está tan enferma, la publicidad no va a cambiar la cosa. Mira, la publicidad sola, digo. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso último. Yo creo que ni la publicidad ni la comunicación por sí solas cambian nada. Tú puedes tener la mejor campaña, la más pensada, la más appealing, puedes tener un big idea, pero el tema no es una big idea. O sea, tú tienes que tener un big idea y al mismo tiempo tienes que encontrar que esa comunicación tiene un correlato en ciertos patrones mínimos de conducta social que sean, digamos, tierra fértil para que la comunicación funcione. O sea, tú puedes tener 50 campañas muy buenas de empoderamiento femenino o 100 campañas muy buenas contra el acoso de la mujer. Pero si una niña sale a la calle y sigue encontrando a un tipo que la sube a una bicicleta, la viola, la mata, o una chica en el Metropolitano es manoseada cada 20 minutos, la comunicación por sí sola no va a solucionar nada. Es un tema más grave, que es educación. Y una vez que tú empiezas a trabajar políticas de educación, puedes acompañarla con comunicación. La acompañas con comunicación, pero no puedes esperar que la comunicación pues acá sea la madre salvadora de todo. Ninguna buena idea va a solucionar este problema. No es la panacea, o sea, de todas maneras. Hace un ratito, Mónica, y quiero escuchar tu opinión también con respecto a ese tema, hablábamos del portal del Minedu, que tiene una campaña que se hizo hace años, que la quiero poner para verla junto a rapidito, que fue la de Yo sé cuidar mi cuerpo, y la comentamos sobre justamente esa idea que nos estás planteando. Vamos a verla. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Si algún desconocido me empieza a llamar, yo no le hago caso y me voy corriendo a casa. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Y si alguien a la fuerza me quiere tocar, voy y se lo cuento a quien yo más quiero, para que me defienda del que me pueda dañar. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo.
esta campaña que todos los que teníamos vida cuando se lanzó, o sea, todos los que somos mayores de 18 años, o bueno, 25 me imagino, para tener conciencia y memoria, la podemos tararear, ¿no? Claro. Yo creo claro, que sí, todos. por Yo estaba en el supuesto. colegio y me acuerdo de esta canción y me acuerdo además que el mensaje caló, o sea, sí me acuerdo de qué se trataba. Justamente, Mónica, tú me decías que el problema del portal del Minedu es que te metes y encuentras esto. Claro, lo que pasa es que, mira, si te das cuenta, la campaña es de 1999. O sea, tiene bastante awareness, bastante recordación, se te quedó. Entonces, de pronto, quienes vimos la campaña antes, ahora somos papás. Entonces, por ahí hay un camino bueno porque tú tienes, o sea, estás ligando algo de que ocurrió de pronto cuando eras más joven y ahora te genera un sentimiento de Una empatía que transfieres a una tus hijos. empatía, claro, que transfieres a tus hijos. La reedición del Minedu, el portal de Minedu, a mí me parece que se quedó ahí mismo. O sea, se quedó en el año de hace 18 años y que no va un poquito más allá. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, hay experiencias de otras campañas, tipo de UNICEF, tipo, por ejemplo, yo formo parte de un blog de mamás, pusimos 5 cuentos para educar a tus hijos sobre el tema de la educación sexual. Hay experiencias en México, en Chile, personajes donde te aterrizan mucho más el mensaje. Y no solamente te dicen yo sé cuidar mi cuerpo, que está bien, o sea, hay que decirle a los chicos, oye, ¿sabes qué? Cuido mi cuerpo, mis partes privadas, digo, hablo, no me quedo callado, pero hay que ir un poquito más allá, ¿Qué ¿no? te parece si vemos el spot chileno, Sí. que nos habla, para poder comentarlo? Vamos a verlo. Brutal la campaña, ¿no? Sí, súper fuerte, muy potente. O sea, lo que pasa es que hay diferentes mensajes. Alrededor del tema del abuso sexual tienes al pedófilo, que encuentra al niño del parque, como es este caso, al de internet, que se hace pasar por niño, y tienes... Dicho sea de paso, perdóname que te corto un ratito, Mónica, abre una ventana para una cantidad de situaciones demasiados que mensajes. son demasiado Demasiados mensajes. O sea, Sí. hoy día con que una persona, pues, o sea, yo me pongo a pensar ahora, que ya más o menos me toca, cuando tenga hijos, mi primer celular yo me lo compré a los 18, cuando estaba en la universidad. Un bloque así... Enorme, claro. Y me enseñé, apareció cuando yo estaba en quinto y media, creo. Digamos, yo no estuve expuesto a que alguien pueda, digamos, acercarse a mí a través de todas estas formas que hoy día un niño a los 5 años puede... Los puntos de contacto son mayores y por lo tanto, digamos, si tú quieres hacer comunicación, pasa también por informar sobre todos estos posibles puntos en los que se van a abrir flancos. Yo creo que algo que se mencionó muy rápido, mencionó Mónica antes, es el tema de, digamos, cómo le das profundidad a estas campañas, Exacto. ¿no? Cómo le metes contenido de valor. Para hablar de más de un actor. Para hablar- Sí, por claro, eso te de digo, porque por pedófilo. ejemplo lo que se ha hecho en el Minedo eso es un punto de partida, pero hay muchísimas cosas más en lo que, por ejemplo, los psicólogos, conversaba con una psicóloga más temprano, era algo así como un protocolo de cómo enseñarle a los chicos a respetar su cuerpo, que comienza primero por identificar claramente tus partes del cuerpo, luego viene el tema de los límites, luego viene en qué momento autorizas caricias. Entonces hay una educación padre e hijos, y luego cuando crecen un poquito más hay diferentes cosas, tipo internet, tipo cómo acercarte a cómo reaccionar ante el entorno.
demasiados mensajes y creo que en el Perú nos estamos quedando en el primer paso. Claro, pero aquí hay dos desgracias que mirar, ¿no? La primera, que la campaña que está generando el Minedu ahora es una campaña que tiene muchísimos años y como sociedad no hemos evolucionado, la seguimos necesitando y la seguimos no entendiendo y seguimos no reaccionando a eso. ¿Por qué? Por la segunda desgracia, que estamos enfocados en pretender hacer campañas publicitarias que resuelvan esto. No es necesario hacer campañas publicitarias. Lo que es necesario es generar conciencia, que es completamente diferente. Entonces, para poder generar conciencia, lo que hay que hacer primero es entender la problemática y trabajar una estrategia sobre esa problemática. Y a partir de eso, los contenidos van a ir a multiformas, multipuntos de contacto, disciplinas. Pero para ponerte un ejemplo, hace 2 años en el Festival de Cannes, el caso que ganó el Grand Prix, el premio más grande en el Festival de Publicidad, fue un caso que se llamó Sweetie, que era una campaña en Asia, en donde la gran idea no era una campaña, era un trabajo agencia publicitaria, policía, detectando pedófilos online, que para mí es el peligro más grande, mucho más grande que todo lo que pueda pasar en un parque, es lo que está pasando hoy día en las redes sociales, en internet, y esa apertura y ese descontrol, porque tenemos un niño que lo maneja muy bien y un padre que no lo entiende. Claro, que cree que está jugando con la computadora o que no entiende muy bien qué hay detrás de la red social, ¿no? Sí. Exacto. Pero además es algo bien interesante, ¿no? Tú ves lo de Chile y ves algo, ya hablando de la idea en sí mismo, ¿no? Ves algo bien crudo, bien duro, ¿no? O sea, La cara de los padres cuando leen el cartel. Claro, pues. o sea, así de fácil es que un pedófilo capta tu hijo. Y estoy viendo ahorita, mientras que me hablaba estoy viendo el monitor con la campaña del ministerio y es, o sea, realmente Muñequitos saltando, ¿no? bailando. Saltando, bailando, ¿no? Es un mundo ideal para hablar de un tema grueso, o sea, incluso a los niños hay una cierta seriedad en el mensaje para hablar de este tema, y ¿no? es que no solamente, yo creo que las campañas deberían enfocarse, o sea, claro, es importantísimo hablarle a los padres y decirles, oye, ¿sabes qué? Mientras tú estás de repente viendo tu celular, el celular que le has comprado a tu hijo, de repente hay un pedófilo tratando de contactarlo. Claro. Pero también deberíamos, o sea, yo creo que no se debe descuidar a la sociedad en sí, para, o sea, fuera, los no padres, digamos, personas que, los profesores, los educadores, que no necesariamente son los padres de familia, las autoridades, o sea, los policías también, o sea, yo creo que hay diferentes formas de cómo crear conciencia y diferentes tipos, porque hablábamos, por ejemplo, de en estos últimos días, de esta ley, de esta... Que tú puedes reportar una desaparición y que tienes que atenderla, espérate, se me fue el nombre, la ley... del nombre del niño. ¿Del niño? Sí. Pero, por ejemplo, de los cuales los policías se olvidaron. De pronto, o sea, el enfoque de comunicación es mucho más grande y debe atender a la sociedad en su conjunto para poder proteger, para que haya una mejora de conciencia con respecto a la protección a la niñez y a los padres mismos a no descuidarse, porque tú pestañeas y... Claro, y me parece interesante recoger eso que dices, porque el problema no solamente es de los padres y de los niños, sino de toda la sociedad, ¿no? Tenemos la campaña esta de la que nos hablabas del Grand Prix de Cannes, la de Sweetie, que está en inglés, vamos a verla. No sé, Anita, si me puedes dejar el micro abierto para, en todo caso, en off traducirla. Ya, dale. My name is Sweetie. Bueno, está ahí la letra. I'm Mi 10 nombre years old. es Sweetie, tengo 10 años. I live in the Philippines. Vivo en las Filipinas. Every day, Todos los I have to días sit tengo que in front sentarme of the enfrente a webcam una and cámara talk to digital men, y hablar con hombres. just like tens of thousands of other kids. Justo como miles de otras personas, y estos hombres me piden que me quite las ropas y que juegue conmigo They want misma. me to play with myself. Quieren que yo juegue conmigo misma. As soon as I go online, Apenas me conecto a internet, ellos vienen a mí. but what they don't know, Pero lo que no saben I'm not real. es que yo no soy real. I'm a computer model. Soy un modelo de computadora Need hecho pieza piece por by pieza piece to track down this para man poder who did seguir this. las pistas de estos hombres. Lo que explican aquí es que el turismo de cámaras digitales se está esparciendo y que varios países, ya perdí la velocidad, de varios países pobres, y que se estiman que decenas de miles de víctimas de estas personas están justamente abusando de niños en las Filipinas, y que en este momento estos abusos vienen de otros países. Entonces, ¿qué se propone? Una solución proactiva, que para detener a los predadores sexuales se necesita patrullar la red y poder atrapar a estos en el acto, y que se meten undercover de civiles, digamos, a la red, y crean a estos perfiles falsos que le permiten a los hombres creer que están interactuando con una niña real,
y que, por ejemplo, esto en realidad está operando desde un depósito en Holanda, en los Países Bajos, y que ha permitido identificar a gente en una serie de países en el mundo entero. Y acá ven ustedes la repercusión de la campaña en medios como CNN, ABC News. Esto es Al Jazeera, dicen ella es el arma en contra del webcam, del turismo de cámara de webcam, ¿no? Dicen que 1 billón de personas han visto la campaña y que el turismo de cámaras infantiles está ahora pues siendo asediado por la campaña. Ahora, solamente para volver a la mesa, un tema que sí me parece importante la traducción: 1 billón en inglés no es lo mismo que 1 billón en castellano, ¿no? Sí, claro. O sea, lo han visto 1.000 millones de personas, que igual es un montón, no. Pero lo interesante... Pero interesante lo que decía, perdón, lo que decías tú, Jimena, cómo han articulado el trabajo de la policía, y son varios países además. Fíjate además que esto es mucho más allá que una campaña publicitaria. Esto es un concepto de comunicación integrado. Claro, y de hecho no es una campaña publicitaria, es una estrategia contra la pedofilia, y acá la están comunicando. Pero es algo que manejado por una agencia. es algo que trasciende a la comunicación, finalmente, es algo que trasciende a la publicidad, ¿no? Sobre vez más, las grandes ideas no solamente, en este tipo de casos, no solamente están para, digamos, cambiar un comportamiento. Tienes que encontrar que las cosas funcionan afuera, no un policía que realmente toma acción y sale a buscar a una niña desaparecida. Lo que pasa es que es diferente manejar publicidad y propaganda. Esto es propaganda. La publicidad está enfocada en compra, venta, productos, servicios, vender chocolates, vender telecomunicaciones, bancos. Eso. Esto es un problema social que se resuelve con otra estrategia y con otro tipo de herramientas, que son de comunicación también. Me parece interesante, Mónica, hace un rato nos contabas que con otras 5 mamás, con un grupo de mamás habían publicado 5 cuentos. Sí, ¿no? lo que pasa es, un poco esto? mira, lo que pasa es que útil. Mamá Culpable es un proyecto con otras 3 amigas, Ya. que es un proyecto de internet, es como un blog, ¿no? Es un blog de mamás. Nosotras buscamos siempre material que tiene que ver, por ejemplo, bueno, no siempre, pero sí dentro de los contenidos que pueda orientar a las mamás. Y no sabes la demanda que tiene este tipo de cosas, porque las mamás están un poco, necesitan este tipo de herramientas para poder hablarles a los hijos, y sobre todo las herramientas tecnológicas que puedas encontrar en la web, saber a través de cuentos, a través de historias hechas por psicólogos que te digan cómo explicarle a tu hijo, por ejemplo, qué cosa, cómo es su cuerpo y cómo defenderse. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo más difícil? En un momento, esa delgada línea entre explicarle de que el abuelito y el tío son de confianza, pero tú no sabes qué ocurre, y lo sabemos por las cifras, que la mayor parte de violaciones son a menores de 5 años, el 90% viene del son del entorno del círculo círculo familiar. Entonces las mamás se sienten perdidas. Oye, ¿qué hago? Y de pronto hay un tío que la mira diferente a la niña, pero tú le has dicho que ese tío es el hermano del papá y que debería tenerle confianza. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que dicen en estos cuentos o en estas herramientas te explican, ¿no? De qué manera los niños tienen que dar demostraciones de cariño, que no necesariamente le tienen que dar besito a todos, ¿no? Saluda a tu tío, entonces... Claro. No, y además hemos visto en el Perú recientemente casos como, por ejemplo, el de Juan Borea, donde había claramente un tema de erotización con niños, pero no había violación, ¿no? Él se erotizaba frotándose el pie de los niños. Claro. Entonces, claro, es difícil para un niño que todavía no ha tenido, digamos, la etapa de despertar sexual en la adolescencia, comprender que puede haber un acto de autoerotización por parte de alguien con su pie. O sea, es bien complejo, ¿no? Y transmitirle a un niño este mensaje es complejo. Ahora, ¿qué opinan ustedes como transmisores de ideas del rol que debe jugar la publicidad en el sentido contrario de la palabra, no del término grande, sino de la situación? Porque a mí lo que me da un poco de miedo es que esto, por ejemplo, la niña Jimena, que es un dolor que no me puedo imaginar, y realmente no me puedo imaginar, ha desatado algo que a mí me da miedo, que es que tienes a masas de gente pidiendo pena de muerte, ¿no? Y además el argumento con el cual piden pena de muerte es que la mayoría sí lo dice. Pero es raro, porque en el Perú la mayoría de gente también dice que no confía en el Poder Judicial. Entonces te das cuenta que hay una contradicción brutal entre las expectativas y las posibilidades de la gente. Sí, lo que pasa es que el 80% de la reacción emocional frente a una situación como esta es el 80% del ser humano reacciona emocionalmente. Entonces hay una ruptura, porque por un lado están emocionalmente diciendo quiero pena de muerte, pero si lo llevas al 20% que queda racional, se van a ir a entender que el Poder Judicial no lo va a poder manejar, en este momento al menos. Entonces, en realidad esto es una respuesta visceral de la sociedad
que estamos todos hartos de que pase esto y que siga pasando en la puerta de una comisaría, que no puede No, ser. no, claro, y además es comprensible. Yo, antes, tenemos un video de UNICEF Ecuador, y yo el otro día conversaba con un amigo abogado, y él me preguntó directamente, me dijo, si tú tuvieses a una hijita y un tipo le hace esto, ¿no lo quisieras matar? Y yo le dije, Matar. sí, es más, Claro. creo que lo mataría. Sí, claro. Pero yo soy abogado y él también, y le decía, pero el sistema de derecho funciona en la medida en que yo lo mate asumiendo que tengo que ir preso. Claro. Sí, claro. Ya, está bien, pues, o sea, si era mi única hija, ya, pues me voy a la cárcel. Y me si no es tu interesa. única hija también, Pe- es tu hija. Ok, Entonces, pero imagínate. es que creo que si Terrible. tuviese otra hija pensarían que tengo que mantener a las demás. Pero digo, me voy preso, no me importa. Pero el problema está en que se abre la puerta a decir, no, lo mato y ya, pues lo Ya mato está, porque claro. puedo, Ya está, ¿no? sí. Que ya es la ley de la selva, y ahí sí tenemos un problema. Vemos la campaña de UNICEF Claro. Ecuador y conversamos un poquito más. A ver. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Clarísima la campaña, ¿no? Esto es Mucho más educativo. directa que la que está haciéndose acá, pues, Esto ¿no? es educativo a la vena. Y es así, para que lo vea un niño. Está dirigido Claro. al niño, pero ojo, está dirigido al niño para que en la casa el niño hable de esto y los papás le contesten. O sea, te genera un diálogo inmediatamente, ¿no? Pero además parte de algo bien interesante que nos dicen a los que hemos sido padres en los últimos tiempos, ¿no? Sí. No trates a los niños como idiotas. Sí. O sea, no trates al niño como un idiota, dile las cosas como son, explícale las cosas, no háblale claramente. Entonces, más directo que esto no puede Y además, haber, ¿no? esto de no Y tratar a los entiende. niños como idiotas creo que además cobra más fuerza ahora que los niños tienen acceso a internet. Sí, claro. ¿No? Porque viene tu mamá a contarte el cuento de la cigüeña y Ya lo en googleaste. Wikipedia tú puedes explicarle a tu mamá más rápido de lo que ella probablemente sabe cómo es. Si oye, no cuenta el niño ¿Sabes qué pegando. cosa? Hay un punto importante, interesantísimo también, es cuéntale a un adulto en el que tú confíes, porque de pronto está la mamá que, oye, no, o sea, de Claro, pronto lo muchas miró madres protegen al diferente, padre. claro, la abuelita y todo eso, ¿no? Que Y ponen la figura de una abuelita. Sí, ¿no? ponen una abuelita. porque no necesariamente la mamá, porque la mamá puede estar y Bloqueada. se ha visto Emocionalmente bloqueada. y quizás protegiendo al abusador de alguna forma, se ha visto de alguna forma Ahora, ciega, ¿no? Uno de los errores, esta es una opinión, pero no sé si la comparten, que creo que se ha cometido a la hora de comentar en la esfera pública este tema, es que se ha dicho, y sé que con ninguna mala intención, pero se ha dicho que este es un tema que afecta especialmente a las clases bajas. No. Y creo que eso es un error Mira, brutal. Totalmente. Eso es transversal a todos los niveles. Porque la verdad es que el tema de la violencia sexual contra los niños y contra los adolescentes es absolutamente transversal a la claro. sociedad. Completamente. Y es terrible porque cuando uno entra a la adultez, recién empiezan a emerger las historias de gente realmente cercana a uno, que de la nada te cuenta que, oye, ese tío, ¿no? Y recién a esta edad, nosotros creo mismos entramos en conciencia de una situación que es muy dura. Ahora, creo que si bien el asunto empieza por un cambio que tiene que venir desde abajo, de educación, de cambio de valores, de replantear la sociedad y todo, creo que mensajes como este ayudan Sí, muchísimo. claro, muchísimo. Y el mensaje que estamos dando en el Perú no se ayude tanto. Lo que pasa es que el mensaje que estamos dando en el Perú, por lo menos el que he visto acá, que es el remake de hace muchos años, estaba hecho en un momento y tiempo y contexto que no es el de hoy. Para empezar, no había internet de la manera como hay hoy.
no había acceso a Claro, está información como global. pensado en que te van a captar literalmente en un parque. Exactamente. En montando cambio, si tú ves bicicleta. el de Chile, ves el de Ecuador, ves el de Filipinas, te das cuenta que la sociedad evolucionó con la comunicación. Nosotros seguimos teniendo comunicación trillada, estamos haciendo remakes de cosas que en su momento fueron exitosas que ahora no lo son y no funciona igual. O sea, además, bueno, yo estoy de acuerdo con ella, pero creo que de todas maneras hay que ver realidades que no son necesariamente las de Lima. O sea, está bien que enfoquemos el tema de Internet, de los pedófilos y la manera en que pueden captar a nuestros hijos y los mensajes que no manejamos a veces bien porque no los entendemos, como tú dijiste hace un rato, pero también hay que entender que hay otras realidades tipo trata, ¿no? O sea, tipo que sí te encuentran, que sí hay personas alrededor, por ejemplo, en la selva, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se están mirando. Tenemos solamente un pequeño una campaña, yo diría tímida, que lo que hace es hacer un call to action para llevarte a la línea 100, que es bastante conservadora respecto, por ejemplo, a la campaña de UNICEF Ecuador, que es mucho más directa, donde te está diciendo las cosas por su Bueno, lado. somos un país bien pacato, pero hay un tema que sí creo que es importante señalar. Antes de escucharte, Miguel, que creo que querías decir algo, que es que estoy de acuerdo contigo, pero veo un punto en el tema de no, por ejemplo, tocar en una campaña inicial el tema de la trata. ¿Por qué? Porque creo que el awareness que estas campañas pueden lograr es directo al niño. Sí, es claro. decir, el niño con que alce su voz ya genera, digamos, por lo menos responsabilidad de un adulto de que pues entre a parar la situación. El tema de la trata tiene una dinámica mucho más compleja, claro, claro. ¿no? A Hay, lo que ya, voy. además hay delitos, hay minería ilegal y hay una cosa estructural. Y ponerlo en una campaña... O sea, no te estoy diciendo que lo No pongas sé en cómo una abordarlo. campaña. Lo que estoy diciendo es que tienes una gran cantidad de mensajes que abordar y una gran cantidad de cosas mirando no solamente a la realidad de los niños y a la dinámica familiar dentro de Lima, sino que hay que mirar también, por ejemplo, cómo se mueve la dinámica en otros lugares del país. Por ejemplo, yo algunas veces he trabajado con organizaciones que han visto el tema, por ejemplo, de educación sexual, han hecho investigaciones sobre el tema de educación sexual y se ha visto que es diferente cómo los niños reciben la educación sexual en la sierra, en la costa y en la selva. Entonces hay que ver de qué manera el discurso se adapta a estos lugares, a eso voy, ¿no? Entonces, o sea, siempre estamos acostumbrados a verlo desde Lima, ¿no? O sea, de pronto ahí, de repente hasta la figura misma de la animación puede ser de un parque en la ciudad, ¿no? Pero hay que ver Claro. también mensajes, yo creo, ad hoc para cada uno cada de estos- realidad. Sí, para cada realidad. Eso me parece fundamental. Hasta el mismo soporte, ¿no? Porque claro, estás hablando de una campaña digital. Y si bien es cierto, claro, sí hay un gran acceso acá. Y estamos más saque de cartas conectados. porque no tiene internet. Claro, pero ¿qué pasa con el gran grupo todavía de peruanos que todavía no tienen acceso a internet, ¿no? Exacto. Ahora, internet sí está generando, digamos, creo yo, en todo ese tema de violencia sexual, una movida interesante, ¿no? Entonces, hace un rato de la indignación que se genera en general. Y claro, o sea, tienes la indignación del que te dice, oye, pena de muerte, tienes también la indignación que se genera en las redes, que te lleva a movimientos como, por ejemplo, el de Ni Una Menos, que si bien es cierto, claro, te genera una movilización, salimos un día y luego bueno, eso baja un poco el volumen, sí se han convertido en No, ventanas... pero fue histórico. Un millón de personas en la calle. Fue histórico, pero fue hace más de un año, y Sí. la de este año no fue, la del año pasado, perdón, no fue No- tan... no hubo tanta gente, no, ¿verdad? entonces, claro, la indignación va pagándose también y la agenda, digamos, va cambiando. Pero sí, Internet se ha convertido en un vehículo bien interesante para que cada vez más personas den el testimonio, ¿no? Entonces, ese testimonio es, digamos, inspira, es valiente y puede, creo que a partir de esas historias Generar mismas, dinámicas que se enlacen con exacto, el resto de la situación. Exacto, pueden ir generando dinámicas y quizás aquel espacio que no cubre la educación o lo demás puede ser cubierta justamente viéndose en el espejo de estas historias, ¿no? Bueno, me ha parecido muy interesante conversar con ustedes, les agradezco un montón por haber venido. Ojalá pues que la próxima vez que conversemos la cosa ande más tranquila con respecto a nuestros niños, que la verdad que están en jaque. Terrible. Y hay que parar esto de una vez. Vamos a hacer un corte y regresamos ahora sí con Carlos Álvarez.